Durante la discusión en comisiones de la iniciativa que pretende impedir que sean controvertidas las reformas constitucionales, la senadora Julieta Ramírez tomó la palabra para comentar que el Poder Judicial está cometiendo dos grandes atropellos, mencionando que las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México, son el resultado de un amplio proceso deliberativo y son una decisión política colectiva, que el Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en la Constitución y que lo hacen porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. Marco Cortés, después de estas declaraciones, respondió señalando que Morena compró o coaccionó con senadores y que no tenían mayoría calificada a pesar de la sobrerepresentación y que encima de esto la compraron. ¿Sí? A ver, si me permite, senador Marcos, estoy seguro que accederá con caballerosidad. Ya le había dado la palabra a la senadora Julieta porque no estaba usted y que después de ella usted pueda participar. Sí. También se anota el senador Manuel Huerta para rectificación de hechos. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, gracias, por favor. Presidente. Quiero compartir que es importante dejar en claro que el Poder Judicial en este momento está cometiendo dos grandes atropellos. Número uno, hay que informar, las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. Son el resultado también de un amplio proceso deliberativo y son una decisión política colectiva. El Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en nuestra Constitución. ¿Y por qué hacen esto? Porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. ¿Pero qué creen? El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y lamentablemente, aunque no les guste la transformación judicial, su tarea como jueces, magistrados y ministros no es cambiar la Constitución, es aplicarla sin sesgos, sin intereses. Y también la tarea de reformar la Constitución le corresponde al Poder Legislativo, con lo cual doy paso al segundo atropello que está cometiendo el Poder Judicial. Son ellos los que atropellan la división de poderes y también atropellan la autonomía del Poder Legislativo. Y esto solo evidencia una cosa, la magnitud, el tamaño, la dimensión de los intereses que están en juego con la aplicación de la ya vigente reforma al Poder Judicial. Era un secreto a voces que en el Poder Judicial se emitían sentencias a modo, que la balanza de la justicia se inclinaba siempre hacia el poder económico y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba. Senadora, tiempo. Sí, y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba con el brillo del dinero. En el 2019 apenas y se les invitó al Poder Judicial a que hicieran una autorreforma y rugieron las entrañas de ese poder para aferrarse con garras y dientes a sus privilegios. Ahora resulta que dicen que se están vulnerando los derechos humanos de las juzgadoras, de los jueces, magistrados y ministros. Oigan, pues si tener un seguro médico de 20 millones de pesos con cargo al erario y a costillas del pueblo de México no es un derecho humano. Si hacer justicia a modo y cobrar por las sentencias no es un derecho humano. Aplicar la austeridad
republicana en el Poder Judicial es un derecho y es una demanda que insistió, que ha pedido el pueblo de México. Y en relación a lo que han dicho, ya termino, presidente, una disculpa. Muy bien. Y referente a lo que han dicho, de que somos populistas por esta reforma que estamos haciendo, pues si querer transformar la corrupción que impera en el Poder Judicial es ser populista, si querer implementar el Tribunal de Disciplina Judicial para que por fin se supervise a los jueces es ser populista, si querer que la gente pueda votar por sus jueces, magistrados y ministros es ser populista, si querer que como 36 millones de mexicanos se realice la transformación al Poder Judicial es ser populista, pues que me apunten en esa lista a mucha honra y con mucho orgullo. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ramírez Padilla. Entonces tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el senador Marco Cortés Mendoza. Muchas gracias, presidente. Yo espero que para las siguientes discusiones no nos limiten a poder tener intervenciones de hechos. Entiendo que fue un acuerdo de la comisión, pero si no, no hay ningún tipo de debate, presidente. Ojalá que sí se permita para que no sea toda la primera parte monólogos de escuchar simples posicionamientos que no tienen mucho sentido porque ya hay pocos márgenes para podernos convencer aparentemente y con la experiencia que hemos vivido. Quiero hacer una puntualización de un señalamiento que hizo aquí el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Primero, decía él que con sus aliados de Morena, PT Verde, tenían la mayoría calificada, pero que con otros aliados también. Esos no son aliados. Ellos fueron senadores comprados o coaccionados. 4 senadores de la República y siempre se los recordaremos. No tenían la mayoría calificada a pesar de la sobrerepresentación y la compraron a lo que costara, usando las fiscalías y usando el dinero. Porque 2 del PRD, 1 de MC y 1 del PAN fueron los que les dieron el poder aprobar la reforma constitucional, que no eran de ustedes. Y al costo que fuera, a la más vieja usanza de la política, fue como se hicieron de ellos. Primera puntualización. Segunda, claro que es una reforma constitucional aprobada, pero que aún está en revisión en la Corte, ya aceptada. La acción de inconstitucionalidad que presenté en mi calidad de presidente del partido ya fue aceptada para discusión a fondo. La controversia constitucional que presentó el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, ya fue aceptada para su discusión a fondo. Todavía esto está por verse. Y fue muy peligroso lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia no detendrían la reforma constitucional. ¿Perdón? Entonces es la ruptura del Estado de Derecho en México. Yo pediría que la titular del Poder Ejecutivo respete a los titulares del Poder Judicial. Eso es fundamental. Y aquí se vino a decir, no, es que las acciones de inconstitucionalidad son porque había complicidad. Yo le diría al grupo mayoritario, senador, le pediría el mismo tiempo que le dio a la anterior con mucho senadora, gusto, para ser consistentes. Con mucho gusto, senador. 4 minutitos, gracias. Yo le diría a la senadora, ¿acaso las acciones de inconstitucionalidad que presentamos en su momento en conjunto, por ejemplo, cuando estaban militarizando al país y las firmamos juntos, teníamos alguna complicidad para firmarlas? ¿Había un acuerdo con la Corte porque ustedes la firmaron junto con nosotros? No la había. Teníamos la razón de nuestro lado y nosotros estamos en contra de esta propuesta porque le están quitando el derecho al mexicano de defenderse. La Constitución no debe ser para defender al gobierno del pueblo. La Constitución debe de ser para defender al pueblo del gobierno, de actos de autoridad. Y es realmente triste, lamentable que una figura que además nace aquí en nuestro país, que es la del amparo y que todos los mexicanos entienden cuando quieren abusar de él, que se van a amparar,
que hoy le quieran decir a los mexicanos, y por cierto a sus hijos en el futuro, porque si lo aprueban esto se va a quedar, que le digan ustedes, la mayoría que fueron parte de los mexicanos que le quitaron al pueblo la posibilidad de defenderse ante el arbitrario. Porque acuérdense que la rueda sigue girando. Sí, me faltaban 10 segunditos. Acuérdense que la rueda sigue girando y hoy tienen la mayoría, pero tal vez después no la tendrán. Pero lo que sí estarían haciendo, y concluyo, es quitarle a las y los mexicanos el derecho constitucional a defenderse ante un acto de autoridad. Gracias. Gracias, senador Cortés.